Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este chaleco tejido a crochet para mujer. Es un chaleco que se teje fácil, queda muy lindo, la textura de la puntada que vamos a utilizar es muy sutil, muy bonita. Van a ver que les va a encantar. Y además, como les digo, se teje fácil. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas, talla chica, talla mediana y talla grande. Recuerden que las instrucciones de estas 3 tallas aparecen en la pantalla, es decir, cada vez que yo les doy una instrucción van a ver que aquí aparece la instrucción que corresponde a cada una de esas 3 tallas, mientras yo voy tejiendo la talla chica. En cuanto a los materiales, utilizaremos lana en grosor 4 o grosor medio. La cantidad que necesita cada talla está apareciendo ahora en la pantalla. Lo tejeremos con un gancho 5 milímetros y para hacer estas orillas vamos a necesitar un gancho 6 milímetros. También utilizaremos una aguja lanera. Si tienen por ahí 2 marcadores o imperdibles también nos van a ayudar, tijeras y cinta métrica. Antes de continuar, les recuerdo rápidamente suscribirse al canal y si les gusta el tutorial, por favor, denle al me gusta que está ahí abajo. En caso de que alguien quiera tejer el chaleco con otro grosor de material o en otra talla diferente a las 3 que aquí les comparto, lo que necesita para sus cadenas de inicio es tener un número par de cadenas. Comenzaremos a tejer el chaleco por el delantero derecho, es decir, el delantero que va en el lado derecho de nuestro cuerpo. Así que tomamos la lana y vamos a hacer un nudo deslizado. Para eso formamos un aro dejando la punta por debajo, sostenemos las 2 hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter el gancho en ese arito que quedó, es el gancho 5 milímetros y lo ajustamos. Y ahora tejemos 32 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una. Otra vez lazada y pasamos por la argolla del gancho, 2, lazada y pasamos por la argolla 3, 4 y así continuamos hasta tener las cadenas que necesitemos. Una vez que tienen las cadenas listas, comenzamos la primera vuelta. Lo haremos en la segunda cadena desde el gancho, así que contamos 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a hacer un punto bajo. Para eso, metemos el gancho, damos una lazada, sacamos hebra y lazada sacamos 2 argollas. Ese es un punto bajo. Y en la cadena que sigue vamos a hacer un punto bajo súper extendido. Es muy fácil. Metemos el gancho, damos una lazada y sacamos hebra. Ahora vamos a dar una lazada y sacamos una argolla nada más. Vamos a hacer otra vez lo mismo. Damos una lazada y sacamos una argolla nada más. Y ahora damos una lazada y sacamos las 2 argollas que tenemos en el gancho. Y ya está. Ese es un punto bajo súper extendido. Y ahora continuaremos repitiendo esto. Un punto bajo y un punto bajo súper extendido. Así que vamos a hacerlo. En la cadena que sigue, entonces, nos toca hacer un punto bajo. Metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 2 argollas. Y en la cadena que sigue nos toca hacer un punto bajo súper extendido. Así que metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Ahora damos una lazada y sacamos una argolla, nada más. Lazada y sacamos una argolla, nada más. Y lazada, sacamos las 2 argollas que nos quedan en el gancho. ¿Ven? Es muy sencillo. Voy a hacerlo otra vez. Nos toca hacer un punto bajo, así que vamos a la cadena que sigue y hacemos un punto bajo. Y en la siguiente cadena hacemos un punto bajo súper extendido. Metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos una argolla, lazada, sacamos una argolla y lazada, sacamos las 2 argollas que tenemos en el gancho. Y así vamos a continuar repitiendo lo mismo. Ven cómo esos puntos bajos súper extendidos van formando estas bolitas. Entonces vamos a continuar repitiendo eso, un punto bajo y un punto bajo súper extendido y nos vemos al final de la vuelta.
Acabo de hacer aquí un punto bajo súper extendido, así que en la cadena que sigue hago un punto bajo. En la siguiente cadena un punto bajo súper extendido para formar una bolita. Y en la última cadena que tenemos terminamos con un punto bajo. Como tejimos 32 cadenas y esta vuelta la comenzamos en la segunda cadena desde el gancho, tenemos en total 31 puntos. Esto que vemos aquí será el lado derecho del tejido, donde nos va a quedar la textura de esas bolitas que formamos. Y para más seña, el hilito que nos quedó del nudo deslizado nos va a quedar en la mano izquierda. Vuelta número 2. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir. Y damos vuelta al tejido. Este lado será por lo tanto el lado revés del tejido. Vamos a hacer solamente puntos bajos, un punto bajo en cada punto. Comenzamos a tejer desde el primero. Así que ahí metemos el gancho y hacemos el primer punto bajo. Siguiente punto. Hacemos lo mismo, un punto bajo. En el punto que sigue. Igual. Y así continuamos tejiendo un punto bajo en cada punto. Vamos a terminar la vuelta. Aquí está el último punto que tengo. Siempre lleven la cuenta de sus puntos. Deben de tener en esta parte siempre la misma cantidad. Vuelta número 3. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a tejer nuevamente por el lado derecho del tejido. Comenzamos a tejer en el primer punto. Ahí hacemos un punto bajo. En el punto que sigue también hacemos un punto bajo. Y en el siguiente punto hacemos una bolita o un punto bajo súper extendido. En el punto que sigue hacemos un punto bajo. Y ahora vamos a continuar repitiendo esto. Un punto bajo súper extendido y un punto bajo en el siguiente punto. Así que vamos a hacerlo. En el punto que sigue hacemos un punto bajo súper extendido o una bolita. Y en el siguiente punto hacemos un punto bajo. Otra vez, en el punto que sigue, hacemos una bolita. Y en el siguiente punto hacemos un punto bajo. Y así vamos a continuar repitiendo lo mismo. Si se fijan, nos van a quedar intercaladas esas bolitas que estamos formando. ¿Ven? De eso es de lo que se trata esta puntada. Vamos a intercalar esos puntos bajos súper extendidos o esas bolitas. Entonces, continuamos repitiendo esto y nos vemos al final de la vuelta. Acabo de hacer aquí un punto bajo súper extendido. En el punto que sigue, toca hacer un punto bajo. En el siguiente punto, un punto bajo súper extendido o una bolita. Y nos deben de quedar 2 puntos. Vamos a hacer en el penúltimo punto un punto bajo y en el último punto también hacemos un punto bajo. De esa manera hemos terminado con 2 puntos bajos, igual que comenzamos con 2 puntos bajos. Vuelta número 4, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, nos toca hacer una vuelta por el revés del tejido. Así que solamente vamos a hacer puntos bajos. Un punto bajo en cada punto. Comenzamos en el primero. Y con este punto termino esta vuelta número 4. Así va el tejido. Como ven, esta puntada que estamos utilizando tiene una textura muy sutil, es muy bonita. A mí me gusta mucho.
Bueno, lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo de la vuelta 1 a la vuelta 4, es decir, vuelta 1, 2, 3 y 4. Vamos a repetir esas vueltas hasta que el tejido alcance desde el inicio aproximadamente 20 centímetros. Es importante que terminemos en una vuelta por el derecho del tejido, es decir, una vuelta 1 o una vuelta 3, la que a ustedes les quede más cerca de esos centímetros que tienen que alcanzar. Y yo ahora con ustedes voy a hacer la repetición de la vuelta 1 para que no queden dudas. Entonces voy a hacer esa repetición de la vuelta 1. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Comenzamos con un punto bajo, ¿se acuerdan? Igual que aquí, así que en el primer punto hacemos un punto bajo. Y en el punto que sigue hacemos un punto bajo súper extendido. Y continuamos repitiendo esto. Un punto bajo en el punto que sigue y en el siguiente punto un punto bajo súper extendido. Así vamos a continuar. He hecho aquí un punto bajo, así que en el punto que sigue toca hacer un punto bajo súper extendido y en el último punto nos toca hacer un punto bajo. Entonces ya repetimos la vuelta 1, seguirán con la vuelta 2, la 3, la 4, otra vez la vuelta 1, 2, 3, etc. Así hasta que alcancen los centímetros que necesiten según la talla que estén tejiendo y ya saben, es importante terminar en una vuelta por el derecho del tejido. Pues ya he alcanzado los centímetros que necesitaba, en mi caso eran aproximadamente 20 centímetros y he terminado en una vuelta por el derecho del tejido, así como habíamos dicho. Yo terminé en una vuelta número 1, pero si terminaron en una vuelta 3, es correcto también. La vuelta que a ustedes les quede más cerca de esos centímetros que necesitaban. Entonces, ya que terminaron, lo que vamos a hacer es cortar la lana porque aquí no vamos a seguir tejiendo. Vamos a cortar la lana y la pasamos por la argolla que tenemos en el gancho. Y jalamos. Lo que haremos en la siguiente vuelta es comenzar con las disminuciones de la sisa, que vamos a quitar todos los puntos de la sisa de una sola vez. Es muy sencillo. Y también comenzaremos con las disminuciones para el escote. Y aquí, antes, quiero explicar varias cosas. La primera es que siempre vamos a hacer las disminuciones para el escote en una vuelta por el revés del tejido. La segunda es cómo haremos esas disminuciones. Pues bien, vamos a quitar o a disminuir un punto cada 4 vueltas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos a tejer la vuelta que a cada quien le toque ahora por el revés del tejido. Y allí vamos a hacer una disminución, vamos a quitar un punto. Esa vuelta la consideraremos como la primera. Y ojo que esto no tiene nada que ver con el orden de las vueltas de la puntada. Entonces, esa vuelta que hagan ahora por el revés del tejido, donde quiten un punto, la consideraremos la primera. Luego van a hacer la vuelta que les corresponda por el derecho del tejido y ahí no van a disminuir. Luego vamos a hacer una tercera vuelta por el revés del tejido, donde tampoco vamos a disminuir. Y luego vamos a hacer una cuarta vuelta por el derecho del tejido, la vuelta que a cada quien le corresponda, y no vamos a disminuir. Después de eso, en la siguiente vuelta que nos toca hacerla nuevamente por el revés del tejido, vamos a hacer una disminución. Vamos a quitar un punto y continuaremos igual. En la vuelta que sigue por el derecho del tejido, no disminuimos. En la vuelta que sigue por el revés del tejido, no disminuimos y en la vuelta que sigue por el derecho del tejido, no disminuimos. En la siguiente que nos quede por el revés del tejido, ahí sí vamos a disminuir. Eso quiere decir disminuir un punto cada 4 vueltas. Vamos a estar tejiendo así hasta que cada quien complete el número de disminuciones que le corresponden. Y la tercera cuestión a tener en cuenta es que en algunas ocasiones tendremos que ajustar ya sea el inicio o el final de las vueltas según el delantero que estemos tejiendo para conservar esta trama de las bolitas intercaladas. Pues dicho lo anterior,
Vamos a comenzar. Nos acomodamos viendo el revés del tejido y vamos a agregar una hebra nueva dejando libres los puntos que corresponden a la sisa. Vamos a contar 6 puntos. Comenzamos en el primero. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el punto que sigue vamos a agregar una hebra nueva. Pasamos el gancho, sacamos la lana por ahí y hacemos una cadena para asegurar. En ese mismo punto donde agregamos la lana, vamos a hacer un punto bajo, el primero de esta vuelta. Y estos 6 puntos que nos quedaron libres son los puntos que dejaremos para la sisa. Es una vuelta por el revés del tejido, así que vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada punto. Y nos vemos al final cuando les queden 2 puntos porque ahí haremos la primera disminución del escote. Una vez que les queden 2 puntos en el final, vamos a hacer la primera disminución. Para eso tejeremos 2 puntos bajos cerrados juntos. De esa manera quitaremos un punto. Entonces, en el penúltimo punto comenzamos un punto bajo. Metemos el gancho, damos una lazada y sacamos hebra. Y ahí dejamos ese punto bajo, no lo terminamos. Vamos al último punto y ahí comenzaremos otro punto bajo. Así que metemos el gancho, damos una lazada y sacamos hebra. Ahora que ya tenemos ahí 2 puntos bajos sin cerrar, vamos a dar una lazada y lo cerramos al mismo tiempo. Vamos a sacar todas las argollas del gancho. De esa manera, de 2 puntos hemos hecho 1 nada más, es decir, hemos quitado un punto. Ya hicimos la vuelta de disminución, ahora nos toca hacer una vuelta por el derecho del tejido donde no vamos a disminuir. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Cada quien va a tejer la vuelta que le corresponda de la puntada. Y aquí es donde yo les decía que va a ser necesario que ajustemos el inicio de la vuelta, pues tenemos un punto menos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, a mí me toca hacer la vuelta número 3 de la puntada, donde comenzábamos con 2 puntos bajos y luego un punto bajo súper extendido. Pero si yo la tejo así tal cual, ¿qué va a pasar? Que ya no me quedan intercaladas las bolitas, se van a alinear y entonces se pierde la trama de la puntada. Entonces tengo que ajustar el inicio de la vuelta. Para todas las personas que estén en mi mismo caso, que les toque hacer la vuelta número 3, en lugar de comenzar con 2 puntos bajos y luego una bolita, vamos a hacer solamente un punto bajo. Ahí está, un punto bajo y luego una bolita. De esa manera mantenemos intercaladas las bolitas que estamos haciendo y continuamos tejiendo igual. Un punto bajo y una bolita. Para las personas que les toque hacer la vuelta 1 de la puntada, igualmente tendrán que ajustar el inicio de la vuelta. Normalmente comenzarían con un punto bajo y luego una bolita. Bueno, pues ahora comenzarán con una bolita y luego tejen un punto bajo y otra vez una bolita, un punto bajo, una bolita y un punto bajo. De esa manera se aseguran que sigan quedando intercaladas las bolitas que estamos haciendo. Entonces vamos a continuar tejiendo esta vuelta por el derecho del tejido. Y en el final terminamos normalmente nuestra vuelta. En mi caso, como yo estoy haciendo una vuelta 3 de la puntada, termino con 2 puntos bajos. Si están haciendo la vuelta número 1 de la puntada, terminarán con un punto bajo. Ahora nos toca hacer una vuelta por el revés del tejido donde tampoco disminuimos. Así que vamos a hacerla. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y hacemos un punto bajo en cada punto. Terminamos esta vuelta por el revés del tejido y ahora nos toca hacer una vuelta por el derecho del tejido donde tampoco vamos a disminuir.
Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Cada quien tejerá la vuelta que le corresponda de la puntada. En mi caso me toca hacer la vuelta número 1 de la puntada. Acuérdense que tenemos que seguir ajustando el inicio de la vuelta. Para todos los que estén en mi mismo caso, en lugar de comenzar con un punto bajo y luego una bolita, vamos a comenzar directamente con una bolita. Y luego hacemos un punto bajo. Y continuamos así. Una bolita y un punto bajo. Para los que les toca hacer la vuelta número 3 de la puntada, donde comienzan con 2 puntos bajos y luego una bolita, entonces lo van a hacer como yo lo hice aquí abajo. Van a hacer solamente un punto bajo y luego una bolita. Un punto bajo, una bolita, un punto bajo, una bolita, ¿ok? Entonces vamos a terminar esta vuelta por el derecho del tejido. Terminamos normalmente la vuelta que estemos haciendo. En mi caso, como es la vuelta 1 de la puntada, me toca terminar con un punto bajo. Si están haciendo la vuelta 3 de la puntada, les tocará terminar con 2 puntos bajos. ¿Y ahora qué toca? Bueno, pues toca hacer nuevamente por el revés del tejido una vuelta con una disminución. Así que vamos a hacerla. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto y nos vemos aquí al final cuando nos queden 2 puntos porque ahí vamos a hacer la disminución. Una vez que les queden 2 puntos en el final, vamos a hacer una disminución, así que tejeremos 2 puntos bajos cerrados juntos. Comenzamos en el penúltimo punto, un punto bajo y ahí lo dejamos. Ahora comenzamos un punto bajo en el último punto y ahí lo dejamos. Y ahora vamos a cerrar esos 2 puntos bajos que tenemos ahí. Damos una lazada y sacamos las 3 argollas. De esa manera hemos quitado ya otro punto. Así que ya hicimos la vuelta de disminución, vamos a hacer ahora una vuelta por el derecho del tejido donde no disminuimos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, cada quien va a tejer la vuelta que le corresponda de la puntada y por el número de puntos que nos quedan ahora no será necesario que hagamos ningún ajuste en el inicio de las vueltas. Entonces a mí me toca hacer la vuelta número 3 de la puntada, la voy a comenzar normalmente con 2 puntos bajos y luego una bolita. Si a ustedes les toca hacer la vuelta número 1 de la puntada, pues comenzarán como lo han hecho normalmente con un punto bajo y luego una bolita. Entonces vamos a tejer esta vuelta por el derecho del tejido. Terminamos normalmente la vuelta que estemos tejiendo. A mí me toca terminar con 2 puntos bajos. Y ahora nos toca hacer una vuelta por el revés del tejido. La van a hacer donde no disminuimos ningún punto. Y luego van a hacer la vuelta por el derecho del tejido, la vuelta que les toca, donde tampoco van a disminuir. Acuérdense que en esta ocasión, por el número de puntos que tenemos, no hace falta hacer ningún ajuste en la vuelta. La podemos tejer normalmente. Entonces vamos a tejer esa vuelta por el revés del tejido sin disminuir y esa vuelta por el derecho del tejido sin disminuir. Pues así va formándose el escote del chaleco. Ya vieron que es muy fácil. Van a continuar repitiendo este patrón que hemos hecho hasta que hayan quitado 6 puntos, es decir, hasta que hayan hecho 6 disminuciones. Hasta ahora llevamos 2. Entonces van a seguir repitiéndolo hasta tener para esta talla chica 6 disminuciones en total. Pues ya hice las 6 disminuciones en el escote que me correspondían a mí. Se las voy a enseñar por el revés del tejido donde las pueden ver más fácilmente. Miren, así se ven los 2 puntos bajos cerrados juntos. Entonces aquí tengo 1, por aquí tengo el segundo, 2, la segunda disminución. Aquí está la tercera disminución, la cuarta disminución, la quinta disminución y aquí está
la última disminución, la sexta disminución que me tocaba a mí. Y si ustedes también ya terminaron las disminuciones que les correspondían para el escote, entonces ahora tenemos un total de 19 puntos. Continuaremos tejiendo sobre estos puntos que nos quedan ya sin hacer ninguna disminución. Continuaremos con nuestras vueltas normalmente hasta que el tejido alcance desde el inicio aproximadamente 43 centímetros. Es importante que terminemos en una vuelta por el derecho del tejido. Puede ser una vuelta 1 o puede ser una vuelta 3. ¿Ok? Entonces vamos a continuar tejiendo sobre los puntos que nos quedan hasta alcanzar los centímetros que nos correspondan. Pues ya he alcanzado los centímetros que necesitaba. En mi caso eran 43. He terminado en una vuelta por el derecho del tejido y si ustedes también, entonces vamos a cortar ya la lana dejando una hebra larga porque nos va a servir para coser este hombro. Una vez que hayan cortado su lana, entonces la van a pasar por la argolla que tienen en el gancho. Así que ya tenemos el delantero derecho, ahora vamos a comenzar con el delantero izquierdo, es decir, el que va en el lado izquierdo de nuestro cuerpo. Comenzarán a tejerlo con el mismo número de cadenas que hicieron en el delantero derecho, las mismas vueltas de la puntada y van a tejer hasta alcanzar el mismo número de vueltas que hicieron acá en el delantero derecho hasta antes de las disminuciones. Y en este caso, por favor, no vayan a cortar la lana, la van a dejar así porque vamos a continuar tejiendo con esa hebra. ¿Se acuerdan que aquí si la cortamos? Bueno, pues acá no la vamos a cortar. Entonces, por favor, comiencen a tejer su delantero izquierdo. Una vez que tengan el mismo número de vueltas que hicieron en el delantero derecho hasta antes de las disminuciones, pues comenzaremos ahora las disminuciones aquí en este delantero izquierdo, tanto de la sisa como del escote. En el caso de la sisa, quitaremos el mismo número de puntos que quitamos en el otro delantero y en el caso del escote, vamos a seguir el mismo patrón de disminución que seguimos en el otro delantero. Es decir, vamos a disminuir un punto cada 4 vueltas. ¿Cuál será la diferencia? Bueno, pues que ahora nos quedarán en el otro lado. Vamos a hacer entonces la vuelta de disminución para el escote. Y en esta vuelta, acuérdense también, vamos a quitar de una vez los puntos que corresponden a la sisa. Así que vamos a empezar. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora vamos a hacer primero la disminución para el escote. Así que tejemos 2 puntos bajos cerrados juntos. Comenzamos el primer punto bajo, en el primer punto comenzamos el siguiente punto bajo en el segundo punto y lo cerramos juntos. Y ahora continuamos tejiendo un punto bajo en cada punto hasta que nos queden aquí al final 6 puntos que son los que vamos a dejar para la sisa. Voy a hacer aquí mi último punto. Nos deben de quedar sin tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí acaba nuestra vuelta. Ahora nos toca hacer una vuelta por el derecho del tejido donde no vamos a disminuir. Así que vamos a empezar. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y aquí muy importante, en el caso de este delantero, cuando tengamos que hacer ajustes en las vueltas, lo vamos a hacer, pero en el final de esas vueltas. ¿Se acuerdan que en el delantero derecho el ajuste lo hicimos al inicio de las vueltas? Bueno, pues ahora lo vamos a hacer al final cuando así lo necesitemos. Entonces, comenzarán normalmente la vuelta que les corresponda hacer de la puntada. A mí me toca hacer la vuelta número 3, así que comienzo con 2 puntos bajos y ahora tejo una bolita. Si a ustedes les toca hacer la vuelta número 1, pues ya saben que comienzan con un punto bajo y luego con una bolita. Y vamos a continuar tejiendo nuestra vuelta normalmente. Nos vemos en el final para
hacer el ajuste que necesitemos. Vamos a terminar esta vuelta. En el caso de las personas que como yo están tejiendo la vuelta 3 de la puntada, en lugar de terminar con 2 puntos bajos, vamos a terminar solamente con un punto bajo. Y en el caso de las personas que están tejiendo la vuelta 1 de la puntada, por favor, van a terminar con 2 puntos bajos, ¿sí? Van a hacer un punto bajo en el penúltimo punto y un punto bajo en el último punto. Así es como va a quedar el final de su vuelta. Entonces, voy a volver a hacer el final de la mía. Ahí está. Y con eso terminamos. Nos toca hacer ahora una vuelta por el revés del tejido donde no vamos a disminuir. Así que vamos a hacerla. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto. Damos vuelta al tejido y hacemos un punto bajo en cada punto. Una vez que terminen esa vuelta por el revés del tejido, nos toca hacer ahora una vuelta por el derecho del tejido donde tampoco vamos a disminuir. Así que vamos a empezarla. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Cada quien tejerá la vuelta que le corresponda de la puntada. A mí me toca hacer ahora la vuelta 1. Así que acuérdense, las comenzamos normalmente, sea la vuelta 1 o la vuelta 3. A mí me toca hacer entonces un punto bajo y luego una bolita. Acuérdense, el ajuste de la vuelta lo tenemos que hacer en el final. Así que en mi caso, como estoy tejiendo la vuelta 1, todos los que estén en mi caso tenemos que terminar con 2 puntos bajos. Tenemos que hacer un punto bajo en el penúltimo punto y un punto bajo en el último punto. ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, pues porque tenemos que evitar que nos queden puntos bajos súper extendidos en el último punto, porque no se va a formar una bolita y va a quedar un agujero. Por eso es que cuando tengan que ajustar su vuelta número 1 en el final, van a hacer un punto bajo en cada uno de los 2 últimos puntos. Si están tejiendo la vuelta número 3, entonces, pues en lugar de terminar con 2 puntos bajos, van a terminar solamente con un punto bajo, así como yo lo había hecho acá. Ya terminamos esta vuelta por el derecho del tejido, nos toca hacer nuevamente una vuelta por el revés, donde tenemos que hacer una disminución. Así que vamos a hacerla. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y tenemos que empezar con 2 puntos bajos cerrados juntos. Comenzamos un punto bajo en el primer punto, en el punto que sigue comenzamos otro y lo cerramos juntos. Ahí ya hicimos esa disminución. Y ahora continuamos tejiendo un punto bajo en cada punto. Con este punto termino la vuelta. Y ahora nos toca hacer una vuelta por el derecho del tejido donde no vamos a disminuir. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Y por el número de puntos que nos quedan ahora, no necesitamos ajustar nada. Vamos a tejer ya sea la vuelta 1 o la vuelta 3 de la puntada normalmente. No es necesario que ajustemos nada. Entonces, a mí me toca hacer la vuelta 3 de la puntada. Voy a comenzar. Si a ustedes les toca hacer la vuelta 1, pues igual, ya saben, la tejen normalmente. Terminamos la vuelta. Para las personas que como yo están haciendo la vuelta número 3, terminamos con 2 puntos bajos como siempre. Y las personas que están haciendo la vuelta número 1, pues como siempre terminarán con un punto bajo. Ahora van a hacer la vuelta del revés, donde no van a disminuir, y luego van a hacer la vuelta del derecho, por favor, donde tampoco van a disminuir.
Ya saben que por el número de puntos que nos quedan, no hace falta que ajustemos nada. Tejen su vuelta normalmente, ya sea la 1 o la 3, ¿ok? Entonces vamos a tejer la vuelta por el revés y luego la vuelta por el derecho. Así vamos formando el escote en este delantero izquierdo del chaleco. Continuaremos repitiendo el mismo patrón de disminución, así como lo hicimos en el delantero derecho, hasta que tengamos 6 disminuciones en total, que son las mismas que hicimos en el otro delantero. Y una vez que terminen con sus disminuciones, entonces continuarán tejiendo con los puntos que les queden hasta obtener el mismo número de vueltas que hicieron en el delantero derecho. Pues ya tengo el mismo número de vueltas que hice en el delantero derecho. Ya está listo este delantero izquierdo. Si ustedes también ya terminaron, entonces van a cortar su lana. No hace falta dejar una hebra larga, pues esta hebra no la vamos a utilizar para coser. Y una vez que la hayan cortado, entonces la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Así que ya tenemos los delanteros del chaleco. Vamos a hacer ahora la espalda. Para la espalda comenzaremos con 64 cadenas. Tejeremos las mismas vueltas de la puntada que hicimos en los delanteros. Voy a tejer con ustedes la primera vuelta. La comenzamos en la segunda cadena desde el gancho, 1 y 2, ahí hacemos un punto bajo. En la cadena que sigue hacemos una bolita o un punto bajo súper extendido. Y continuamos repitiendo esto, un punto bajo y un punto bajo súper extendido en la cadena que sigue. Vamos a seguir así. Terminamos la vuelta. Voy a hacer aquí un punto bajo súper extendido y un punto bajo en la última cadena. Como tejimos 64 cadenas y esta vuelta la comenzamos en la segunda cadena desde el gancho, tenemos en total 63 puntos. Continuarán tejiendo la vuelta 2, la 3, la 4 de la puntada y luego repetirán otra vez la vuelta 1, 2, 3, 4, etc. Así como hicieron en los delanteros hasta que tengan el mismo número de vueltas que hicieron en los delanteros hasta antes de las disminuciones de la sisa. Una vez que alcanzaron en la espalda el mismo número de vueltas que hicieron en los delanteros hasta antes de las disminuciones de la sisa, entonces vamos a cortar la lana, ya no vamos a tejer aquí, vamos a agregar una hebra nueva para quitar los puntos que necesitemos para las sisas. Entonces cortamos la lana y la pasamos por la argolla que tenemos en el gancho. Nos toca hacer una vuelta por el revés del tejido. Y vamos a quitar el mismo número de puntos que quitamos en las sisas en los delanteros. Así que contamos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el punto que sigue vamos a agregar una hebra nueva. La sacamos por ahí y hacemos una cadena para asegurar. Y en ese mismo punto tejemos el primer punto bajo. Y ahora continuamos tejiendo un punto bajo en cada punto, como lo hemos hecho siempre en las vueltas de revés. Podemos ir tejiendo sobre este hilito que quedó para que ya quede escondido. Vamos a terminar la vuelta dejando sin tejer el mismo número de puntos que dejamos en el otro lado. En este caso 6 puntos, así que yo voy a tejer aquí otro punto y ya me quedan aquí 6 puntos libres. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con eso ya tenemos las disminuciones de las sisas. Y ahora ya continuarán tejiendo sobre los puntos que tienen ahora. Ya no hay más disminuciones, continuarán tejiendo sus vueltas normalmente. Fíjense bien qué vuelta es la que les toca hacer ahora. Y van a continuar tejiendo entonces sobre esos puntos hasta que alcancen el mismo número de vueltas que hicieron en los delanteros. Pues así ha quedado la espalda. Si ustedes ya terminaron también, entonces van a cortar su lana dejando una hebra larga porque la vamos a utilizar para coser un hombro. Vamos a
pasar esa hebra que nos quedó por la argolla que tenemos en el gancho. Ya tenemos las 3 piezas del chaleco, así que ahora tenemos que unirlas. Coseremos primero los hombros, así que colocamos las piezas enfrentadas con el derecho del tejido hacia arriba y vamos a enhebrar la aguja lanera con una de esas hebras largas que dejamos para coser. Yo sugiero utilizar el punto tipo colchón para unir los hombros, pero ya saben que si quieren utilizar otra puntada, adelante. Entonces, vamos a pasar la aguja por la pieza opuesta a donde parte el hilo. Buscamos el primer punto, en mi caso aquí está, vamos a pasar la aguja de adentro hacia afuera. Y ahora buscamos el primer punto en este lado, que aquí está, y pasamos la aguja igual de adentro hacia afuera. Y vamos a continuar haciendo lo mismo. En el punto que sigue en este lado, aquí está, pasamos la aguja de adentro hacia afuera. Y ahora en el punto que sigue acá, aquí está, pasamos la aguja igual. Siguiente punto en este lado. Y siguiente punto en este lado. Y así vamos a continuar hasta terminar con todos los puntos que tenemos en el hombro. Voy a hacer estas últimas puntadas aquí y aquí. Si ustedes también ya terminaron, vamos a pasar la aguja por el mismo lugar y así por el revés del tejido vamos a hacer un nudo. Y ya está. Entonces ahora van a unir el otro lado de la misma manera. Ya tenemos unidos los hombros, así que ahora uniremos los costados. Para eso nos vamos a acomodar con el revés del tejido hacia afuera y yo sugiero esta parte unirla utilizando el gancho y punto deslizado. Para coser esta parte yo sugiero utilizar, como les decía, el punto deslizado. Es muy sencillo y queda muy bien terminado. Para que sea más fácil y no se pierdan al momento de unir, porque tenemos que unir vuelta con vuelta, vamos a fijarnos aquí en la orilla. En la orilla, en unas vueltas, tenemos una cadena en la orilla, así como esta, y en otras vueltas tenemos un punto en la orilla, así como esta. Y lo mismo pasa en el otro lado. Tenemos vueltas que tienen una cadena en la orilla y vueltas que tienen un punto en la orilla. Entonces, lo que vamos a hacer es siempre unir las vueltas que tengan una cadena en la orilla con las vueltas que tengan en el otro lado un punto en la orilla. Y viceversa. Si tenemos una vuelta que tiene un punto en la orilla, entonces la unimos a una vuelta que tenga una cadena en la orilla. De esa manera vamos a ir siempre en orden y van a quedar perfectamente alineadas las vueltas al momento de coser. Así que con el mismo gancho 5 milímetros vamos a empezar, tomamos una hebra nueva, vamos a buscar la primera cadena que tengamos aquí en la esquina, pasamos por ahí el gancho y lo mismo hacemos en la primera cadena en la otra pieza. En mi caso es esta, por ahí pasamos el gancho, tomamos la lana, la sacamos por ahí y hacemos una cadena para asegurar. Ahora vamos a la primera vuelta, aquí está, tenemos un punto en la orilla, buscamos un espacio, por ahí pasamos el gancho y vamos a hacer lo mismo en la primera vuelta en la otra pieza, que aquí está. Miren, aquí se ve un punto y ahí está la cadena, entonces vamos a pasar el gancho por ese espacio. Hacemos un punto deslizado, tomamos la lana, la sacamos por ahí y por la argolla que tenemos en el gancho. Vamos a continuar igual en cada vuelta. Aquí está la vuelta que sigue. Ahora tenemos una cadena en la orilla. Entonces por un espacio pasamos el gancho. Vamos a la siguiente vuelta en este lado. Aquí tenemos un punto. Por ahí voy a pasar el gancho y hacemos un punto deslizado. Otra vez, siguiente vuelta, tenemos un punto en la orilla. Paso el gancho por un espacio.
En la vuelta que sigue aquí tenemos, aquí está, una cadena en la orilla, así que por ese espacio pasamos el gancho, tomamos la lana, la sacamos por ahí y por la argolla que tenemos en el gancho. Lo voy a hacer una vez más. Siguiente vuelta, tenemos una cadena en la orilla, pasamos el gancho por un espacio y acá tenemos un punto en la orilla. Así que por ahí pasamos el gancho y hacemos un punto deslizado. Ven, es muy rápido y fácil, así que vamos a continuar uniendo este costado. Voy a hacer el último punto deslizado aquí en esta vuelta y en la última vuelta acá. Si ya terminaron ustedes también, corten la lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Y ahora van a unir el otro costado de la misma manera. Por el lado derecho del tejido, así es como se ve la costura, queda muy prolija y quedan muy bien alineadas las vueltas. Ya que terminamos con las costuras, ahora vamos a hacer la orilla que va a todo lo largo del cuello. Para eso utilizaremos un gancho 6 milímetros y vamos a agregar una hebra nueva. Justo aquí tenemos el lado derecho del tejido hacia afuera, entonces vamos a agregar una hebra nueva en el delantero derecho del chaleco. Tomamos una hebra nueva y, como les decía, el gancho 6 milímetros. Buscamos la cadena que tengamos justo en la esquina y por ahí sacamos la lana. Y hacemos una cadena para asegurarla. Vamos a hacer punto deslizado, así que en esa misma cadena donde acabamos de agregar la lana, volvemos a meter el gancho y hacemos el primer punto deslizado. Traten de no apretarlos. Y ahora vamos a continuar haciendo un punto deslizado sobre cada vuelta. Así que vamos a la vuelta que sigue, que aquí está, en un espacio en la orilla, pasamos el gancho y hacemos un punto deslizado. Siguiente vuelta, aquí pasamos el gancho y hacemos un punto deslizado. En la vuelta que sigue, igual hacemos un punto deslizado. Entonces vamos a continuar así y nos vemos más adelante. Al llegar a las vueltas de disminución continúen igual. Yo aquí, por ejemplo, tengo la primera. Aquí está esa vuelta donde hice 2 puntos bajos cerrados juntos. Puedo pasar el gancho, ya sea por este espacio o también lo puedo hacer pasándolo por este espacio. Ustedes escojan qué les gusta más. Yo lo voy a dejar así. Y continuamos. Una vez que terminaron con todo el lateral, entonces ahora van a continuar con los puntos que nos quedaron en la espalda. Van a hacer un punto deslizado en cada punto. Yo aquí voy al primero que tengo. Aquí está el siguiente punto, hago un punto deslizado. Y así continuamos hasta llegar al otro lado para luego continuar con este otro lateral, donde igual vamos a hacer un punto deslizado al final de cada vuelta, así como lo hicimos acá. Voy a llegar ya al otro lado. Dejo en estas últimas vueltas. Aquí tengo la última vuelta. Y vamos a tejer el último punto deslizado en la cadena que tenemos en la orilla. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Continuaremos haciendo puntos deslizados, pero los vamos a hacer tomando la hebra de atrás del punto. Esto es, tenemos aquí la hebra delantera, que es la que está más cerca de nosotros, esta, y tenemos la hebra trasera, esta, que es la que está más lejos. Esa es la que vamos a tomar. Entonces, vamos al primer punto, tomamos la hebra de atrás, así, y hacemos un punto deslizado. Siguiente punto, igual tomo la hebra de atrás. Y así,
Continuamos hasta dar toda la vuelta. Voy a tejer ya sobre el último punto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a repetir esta vuelta que acabamos de hacer. Es decir, vamos a tejer un punto deslizado en cada punto tomando la hebra de atrás. Empezamos en el primer punto, aquí. Una vez que terminen esta vuelta de puntos deslizados, ya pueden cortar la lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Y ya quedó esa orillita que tejimos. Ven que se ve muy bonita. Es un cordón que queda muy bien y da muy bonito terminado al chaleco. Ya que terminamos con la orilla del cuello del chaleco, vamos a hacer la de las mangas. Las dos se hacen igual con la que ustedes quieran comenzar. Yo voy a empezar aquí en este lado. Vamos a agregar una hebra nueva aquí donde tenemos la costura del costado. Acuérdense que tenemos el lado derecho del tejido hacia afuera. Agregamos una hebra nueva en el primer punto que tengamos a un lado de la costura del costado. En mi caso es este, así que aquí es donde voy a agregar la lana. La sacamos por ahí y hacemos una cadena para asegurar. Vamos a hacer en ese mismo punto donde agregamos la lana el primer punto deslizado. Pueden, si quieren, marcar ese primer punto con un marcador, si les es más fácil. Yo lo voy a poner. Y ahora vamos a continuar haciendo un punto deslizado en los puntos que tenemos aquí, que fueron los que dejamos para la sisa. Así que voy a este punto, hago un punto deslizado y así continúo. Acuérdense de no apretarlos. Y ahora van a continuar haciendo un punto deslizado al final de cada vuelta. Así que voy aquí a esta que tengo y hago un punto deslizado. Siguiente vuelta, igual. Vamos a continuar así, haciendo un punto deslizado al final de cada vuelta hasta dar toda la vuelta a la bocamanga. Cuando lleguen a los puntos de la sisa en el otro lado, pues continúan haciendo un punto deslizado en cada uno. Y ahora vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto de la vuelta, que es el que yo dejé aquí marcado. Vamos a hacer una orilla igual a la del cuello. Entonces tenemos que ir y venir en las vueltas aunque tejamos en redondo. Y dado que estamos tejiendo solamente con puntos deslizados, para que no se vuelva confuso dónde comienzan y terminan las vueltas, yo sugiero colocar un marcador. Fíjense bien. Aquí tenemos el punto donde acabamos de hacer el punto deslizado para unir la vuelta. Bueno, pues en el punto que tienen antes, ahí van a colocar un marcador. Porque la próxima vuelta va a terminar aquí, donde estamos colocando el marcador. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y, como les decía, tenemos que dar vuelta al tejido. Ahora vemos el lado interno del chaleco. Vamos a comenzar a tejer en el primer punto, el que tenemos pegado a la cadena que acabamos de hacer. Tenemos que hacer puntos deslizados tomando la hebra de atrás. Así que acuérdense, giren un poquito su tejido para que vean la cabecita del punto. Tomamos la hebra de atrás sin apretar, siempre sin apretar. Y ahí está el primer punto deslizado. Y yo también aquí les aconsejo que coloquen un marcador. Ese es el primer punto que hicimos de esta vuelta. Y vamos a continuar haciendo un punto deslizado en cada punto tomando la hebra de atrás. Así hasta dar toda la vuelta.
Ya casi llego a ese marcador que puse que me señala el final de la vuelta. Entonces voy a seguir. Dejo aquí este punto deslizado y ahora ya me toca tejer en ese punto del marcador, donde terminaré la vuelta. Ustedes hagan lo mismo. Vamos a tejer ahí el último punto deslizado. Y ahora para unir la vuelta vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos, que es el que yo tengo aquí marcado. Vamos a hacer ese punto deslizado tomando las 2 hebras de la cabecita del punto, tomando lo normal. Ahí está. Y ahora vamos a señalar, así como lo habíamos hecho en la vuelta anterior, vamos a señalar el punto que tenemos antes de ese punto donde acabamos de unir la vuelta. Entonces ahí colocamos el marcador, porque ahí terminará la próxima vuelta. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Ahora estamos viendo el derecho del chaleco. Vamos a hacer la última vuelta. Comenzamos a tejer en el primer punto, el que está pegado a la cadena. Giramos un poquito para ver la cabecita del punto, pues tenemos que tomar la hebra de atrás. Esta de aquí, entonces la tomo y hacemos el primer punto deslizado sin apretar. Es el primer punto de la vuelta y lo voy a marcar. Y ahora, igual que en la vuelta anterior, seguimos tejiendo un punto deslizado en cada punto, tomando la hebra de atrás. Ya llegué nuevamente al punto donde tengo que terminar la vuelta. Así que quitamos el marcador. Y ahí tejemos el último punto deslizado, tomando la hebra de atrás. Ahora tenemos que unir con un punto deslizado en el primer punto que tejimos de esta vuelta. Así que quitamos el marcador y hacemos un punto deslizado, pero tomando las 2 hebras de la cabecita del punto. Y ya está. Corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Ya tenemos la orilla en este lado, así que ahora van a hacer la del otro lado exactamente igual. Así que en el primer punto que tengan a un lado de la costura del costado, ahí agregan una hebra nueva y comienzan a tejer sus puntos deslizados igual que hicieron aquí. Mismo proceso. Por último, en caso de que alguien quiera amarrar su chaleco aquí, les voy a enseñar a hacer estos cordoncitos que son muy fáciles de hacer. Lo primero es hacer un nudo deslizado, pero van a dejar una hebra muy larga. En mi caso yo dejé esta hebra que mide aproximadamente 80 centímetros y me alcanzó para hacer un cordón de 25 centímetros más o menos. Mientras más larga dejen esa hebra, más largo será su cordón. Pueden utilizar el gancho 5 milímetros o incluso pueden utilizar uno más pequeño. Les quedará más apretadito. Ustedes prueben que les gusta. Entonces, van a acomodarse ya que tengan el nudo deslizado de la siguiente manera. Por delante de su dedo van a dejar la hebra larga y por detrás van a dejar la hebra que viene de la madeja. Así se van a acomodar. Empezamos haciendo una lazada con la hebra que nos quedó por delante. Entonces pasamos el gancho por detrás y hacia adelante. Ahora vamos a dar una lazada con la hebra que nos quedó atrás, la que viene de la madeja. Así. Y ahora la pasamos por las 2 argollas que tenemos en el gancho. Y ya está. Eso es lo que vamos a hacer una y otra vez. Entonces, damos una lazada con la hebra que tenemos delante. Pasamos el gancho de atrás hacia adelante. Y ahora damos una lazada con la hebra que tenemos atrás, la de la madeja. Damos una lazada y la pasamos por las argollas que tenemos en el gancho.
Otra vez, damos una lazada con la hebra que tenemos delante, así, y damos una lazada con la hebra que tenemos atrás. Y sacamos las 2 argollas que tenemos en el gancho. Lo voy a hacer otra vez, damos una lazada con la hebra que tenemos adelante, siempre pasamos el gancho así, de atrás hacia adelante. Y ahora damos una lazada con la hebra que tenemos atrás y la pasamos por las 2 argollas que tenemos en el gancho y se va a ir formando el cordón. Entonces vamos a continuar así. Ya que tienen el largo que quieren para su cordón y aquí les queda una hebrita de por lo menos unos 10 centímetros, entonces ahí vamos a terminar. Van a cortar la hebra que viene de la madeja, igual dejen por lo menos unos 10 centímetros y la van a pasar, esa hebra que viene de la madeja, por la argolla que tienen en el gancho. Y ya está. Y ahora van a hacer un cordón igual a ese. Por el revés del tejido, a la altura que quieran poner los cordones, con ayuda de una aguja lanera, pasen una de las hebritas que quedaron y luego simplemente los anudan. Estos hilitos que quedaron y todos los demás que nos fueron quedando por ahí hay que esconderlos por el revés del tejido con ayuda de la aguja lanera. Para esconder los hilos por el revés del tejido no hace falta seguir ningún orden, simplemente pásenlos entre los puntos. Y yo les recomiendo que los hilos que quedaron de cuando agregaron hebras nuevas, primero puedan hacer un nudo y luego ya los esconden. Este que yo tengo aquí es la hebra que agregué para hacer la costura del costado, entonces primero voy a hacer un nudito. Y ahora ya lo voy a pasar entre los puntos. Y una vez que terminen, si les queda algún sobrante, córtenlo. Y una vez que escondieron todos los hilitos, pues ya quedó listo el chaleco. Se ve muy bonito, ya vieron que fue fácil hacerlo. Espero que les haya gustado este tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y también a 2 agujas. Y por supuesto los invito a que los vean, así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!